Siria tiene dos cosas en común con Venezuela. Está bajo el yugo de un dictador sanguinario y no se le ve salida alguna a ese régimen. Pastillas de Memoria hoy presenta la tragedia del país que quiso ser libre y se convirtió en la crisis de refugiados más grande del mundo. La guerra en Ucrania se siente más cerca que nunca de los sirios cuando se cumplen 11 años de este conflicto armado que, con ayuda de la artillería y los bombardeos rusos, han mantenido al presidente Bashar al-Assad en el poder. Los sirios comparten el mismo dolor que sienten ahora los ucranianos, que han perdido a más de medio millón de seres queridos, han vivido la separación y la huida de 12 millones de compatriotas que malviven en los campamentos de refugiados en los países vecinos y también en Europa. Bashar al-Assad es el infame protagonista de esta nueva entrega. Son sus soldados y sus órdenes los que han convertido al país en un hervidero de conflictos con decenas de facciones de guerrillas y grupos terroristas combatiendo entre sí. En una guerra nadie gana. Las guerras significan destrucción, muerte, impunidad, derramamiento de sangre y violaciones a escala masiva y sistemática de los derechos humanos. Eso es lo que ha vivido Siria en los últimos 10 años. Lo que comenzó en marzo del 2011 como una manifestación a favor de la democracia en la ciudad de Deraa, al sur del país, inspirada en los levantamientos de países vecinos en el marco de la primavera árabe, se ha convertido en una pesadilla que parece no tener fin. También vamos a repasar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen socialista contra la población civil, desde los centros de tortura donde murieron miles hasta los crueles bombardeos de barriles que sepultaron por completo a las urbanizaciones donde se protestaba. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclamación. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda solidaridad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. La primavera árabe fue el principio del final para muchos dictadores. Hosni Mubarak fue derrocado en Egipto y Muammar Gaddafi fue ejecutado en Libia. Bashar al-Assad no iba a ser diferente, o al menos eso pensaron los manifestantes que salieron a las calles de Siria a protestar contra el dictador. Poco después, las protestas de la llamada Primavera Árabe derribaron su primer objetivo político. El autócrata tunecino Zine El Abidine Ben Ali, en el poder desde 1987, fue forzado a dimitir y huyó a Arabia Saudita. Las protestas antigubernamentales tuvieron eco en el resto de naciones árabes. Millones de personas salieron a las calles para clamar contra la represión, la pobreza y la corrupción política. Las redes sociales fueron clave en la difusión y organización de las manifestaciones. En Egipto, los disturbios derrocaron a Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el cargo. Sin embargo, fueron los militares quienes acabaron ganando la pugna por el poder tras su salida. En Libia, Siria y Yemen, las protestas se enquistaron y a día de hoy continúan cobrándose un enorme coste humano. Bashar al-Assad, siendo Bashar al-Assad, reprimió las protestas a sangre y plomo. Quienes no fueron asesinados a disparos en la calle pronto fueron encarcelados en centros de tortura. Cuando la cifra de víctimas llegó a los 900, la oposición decidió cambiar las piedras por fusiles y luchar de vuelta.
Las protestas en Siria no paran de sucederse y con ellas las detenciones que cada día se cuentan por centenares. Solo el lunes el ejército reconoce haber arrestado a cerca de 180 personas. A pesar de ello, los opositores, 2 meses después del inicio de las protestas, siguen llamando a los ciudadanos a manifestarse y expresar su solidaridad con la asediada ciudad de Deraa. Entre junio de 2011 y abril de 2012, una milicia opositora llamada el Ejército Libre de Siria luchó contra los militares leales a Bashar al-Assad en lo que fue la primera fase de la guerra civil. Conforme iba pasando el tiempo, las tácticas del régimen se volvían más cruentas contra los civiles acusados de ayudar a la oposición. Logro clave para los rebeldes sirios. Este lunes conquistaron un punto estratégico que les permitirá enviar refuerzos y municiones a sus compañeros en Alepo. Tras 10 horas de enfrentamientos, lograron controlar la zona de Anadán, importante por su ubicación entre Alepo y Turquía. Según fuentes rebeldes, 6 soldados murieron y 25 fueron capturados durante el combate. Además, conquistaron 8 tanques y 14 vehículos utilizados para transportar tropas. Quienes sobrevivieron a los bombardeos con helicópteros y ataques químicos no tardaron en radicalizarse. El Frente Islámico y Jabhat al-Nusra pronto se convirtieron en uno de los tantos grupos que combatían a Bashar al-Assad bajo el extremismo fundamentalista. Ahora la guerra civil tenía 3 bandos distintos: la oposición, el régimen y los yihadistas. El sirio, grupo armado opositor al régimen de Bashar al-Assad, junto con otras formaciones rebeldes afiliadas, han liberado la localidad de Tasil, en la provincia de Deraa, en el sur del país. Lo aseguran algunos medios pro oposición, que asimismo apuntan que el enclave ha sido recuperado del control de la Brigada de los Mártires de Yarmouk, grupo leal al autoproclamado Estado Islámico. Mientras tanto, otro punto que intenta volver a la normalidad es Qaryatayn, en el centro de Siria. Allí las fuerzas gubernamentales arrebataron el control de la ciudad a los yihadistas tras contar con el apoyo de las tropas rusas. Esta vez, aunque tenga 64 años, llevaré un arma y lucharé con el ejército sirio contra todo aquel que intente volver, dice este ciudadano, uno de los muchos que han regresado a Qaryatayn, a medio camino entre Palmira y Damasco. La ciudad, sin embargo, ha quedado muy dañada tras los combates. Muchos edificios han sido reducidos a escombros, mientras que de su monasterio solo han quedado maltrechas paredes. Ante la amenaza de que el país se convirtiera en un hervidero de terroristas, Estados Unidos y la Federación de Rusia no dudaron en intervenir, cada uno por su lado. Washington usó a los boinas verdes, mientras que Rusia se valió del grupo Wagner. Ambos se enfocaron en destruir al Estado Islámico antes de que se extendiera por la región. Un largo convoy con cientos de soldados entró por la noche del jueves en Kobane, una ciudad del extremo norte de Siria. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, unos 180 vehículos del ejército del presidente sirio Bashar al-Assad han llegado a esta ciudad en la frontera con Turquía. El viernes, también en la frontera, pero más al este, patrullaban vehículos blindados con banderas rusas en virtud de un acuerdo entre Moscú y Ankara. El régimen sirio y su aliado ruso han acelerado el despliegue de sus tropas en la frontera con Turquía, después de que Estados Unidos anunciara el envío de refuerzos militares para proteger campos petroleros en la zona controlada por los kurdos. De su lado, Moscú anunció el viernes que cerca de 300 militares rusos establecidos en Chechenia fueron enviados como refuerzo a Siria. Durante los siguientes 5 años, el arroz con mango que suponían las milicias opositoras no hizo más que empeorar. Turquía entró a la guerra con sus milicias propias y los grupos de la oposición se utilizaron según la potencia que los respaldara. Este periodo estuvo marcado por conflictos internos en la oposición. Turquía puso en marcha una ofensiva militar contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria. Los bombardeos iniciaron pocos días después de la retirada de las tropas estadounidenses de esa zona. El presidente Tayyip Erdogan ha asegurado que esta operación tiene como objetivo impedir la creación de un corredor del terror en Siria. Hay preocupación ya en la comunidad internacional por los efectos del conflicto en la población civil. De esta manera, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, dio la orden a sus fuerzas militares de iniciar la operación Manantial de Paz, con la misión de bombardear a combatientes kurdos en el noreste de Siria.
Con ataques aéreos y artillería asaltaron posiciones de las llamadas Unidades de Protección Militar en la ciudad fronteriza de Ras Al Ain. Estos grupos constituyen el brazo armado oficial del Comité Supremo Kurdo y son considerados terroristas por Ankara, por sus vínculos con el PPK, organización armada que opera en Turquía desde 1983. La arremetida se registra pocos días después de que Estados Unidos retirara sus tropas del lugar y deja en evidencia la decisión de Erdogan de ignorar las advertencias de la comunidad internacional que condena estos ataques. Por su parte, las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos, aseguraron que quieren evitar una guerra, pero señalaron que están listos para enfrentar cualquier tipo de agresión. Tanto caos y muerte arrojó a miles de personas fuera del país en lo que se convertiría en una de las mayores crisis migratorias del mundo moderno. La Organización de las Naciones Unidas estima que al menos 13 millones de ciudadanos se convirtieron en desplazados por la guerra civil, 6 en desplazados internos, 5 en refugiados internacionales. Sin un final a la vista, los refugiados siguieron huyendo en masa. Aquí, miles de sirios y otros que aseguran ser sirios atraviesan Serbia para llegar a Hungría. Ahora es una cuestión de paciencia para Lohman y otros refugiados como Abdullah, que esperan a que autobuses los lleven a Europa Occidental. Los autobuses finalmente llegaron y los refugiados comenzaron su viaje. Algunas familias llevan viajando 2 semanas a través de varios países, por tierra y por mar, a veces a pie, y han llegado a pagar hasta 3.000 o 4.000 euros por persona. Europa recibió a 500.000 de refugiados de Siria durante la guerra civil. Probablemente en un futuro tenga que seguir recibiendo, puesto que a la guerra no se le ve final. Bashar al-Assad sigue más fuerte que nunca y las fuerzas democráticas sirias están disminuidas luego de meses de conflictos internos. Por primera vez, un responsable de la ONU ha apuntado directamente al presidente sirio Bashar al-Assad como presunto responsable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante la guerra en Siria. Una guerra que ya ha dejado casi 126.000 muertos, de los que más de un tercio eran civiles, afirma el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Según la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión de Investigación sobre Siria ha recogido una enorme cantidad de pruebas sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pruebas que indican, dijo, una responsabilidad al más alto nivel del gobierno, incluido el jefe del Estado. Desde La Haya, donde se celebraba una conferencia de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, el viceministro sirio de Asuntos Exteriores respondía así las acusaciones vertidas por la responsable de la ONU contra Bashar al-Assad. Ella ha estado diciendo cosas sin sentido durante mucho tiempo y nosotros ya no le prestamos atención. En su anterior informe de septiembre, la Comisión de Investigación sobre Siria también acusaba de crímenes de guerra a los rebeldes sirios. En el frente, la guerra sigue su curso. Los insurgentes aseguran haber tomado el control de la localidad de Malula, de mayoría cristiana y próxima a Damasco. Solo queda esperar que el conflicto en la región no vuelva a salpicar inocentes, como ya ocurrió con el pueblo yazidí o los nómadas drusos. Bashar al-Assad y el Estado Islámico ya llevan casi 1 millón de muertos a sus espaldas.